A continuación, la hueca política. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta La Hueca Política, programa en el cual se trata con diferentes personajes de la política nacional, con la conducción de Eduardo del Pozo. La Hueca Política. Amigos, ¿cómo están? Qué gusto nuevamente por acompañarnos en La Hueca Política, semana a semana, siempre tratando de temas sumamente importantes para nuestro país, para nuestra ciudad, y esta no puede ser la excepción. En esta semana hemos tenido la declaratoria de emergencia de parte del gobierno nacional con respecto a los altos flujos migratorios, a la crisis de movilidad humana que se está viviendo en toda Latinoamérica y que obviamente nosotros lo estamos sintiendo en Ecuador. Un flujo migratorio gigante de nuestros hermanos venezolanos que están viviendo una crisis inmensa en su país, una crisis alimentaria, una crisis de nutrición, una crisis de salud, una crisis económica, una crisis política, una crisis generalizada ya que ha sobrepasado cualquier límite de tolerancia de los propios ciudadanos venezolanos que en búsqueda de salir, no por su propia voluntad, sino forzados por la situación y la grave coyuntura que vive Venezuela, están decidiendo cruzar las fronteras de distintos países y llegar hacia distintos sectores de Latinoamérica principalmente. Y para abordar este tema hemos invitado a una persona sumamente importante, hemos invitado a María Clara Martín. Ella es representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. Bienvenida María Clara, muchas gracias por acompañarnos en La Hueca Política, en este programa para tratar este tema tan importante. Bienvenida. Y comencemos primero ¿por qué crees tú que está dándose este éxodo tan masivo en Venezuela? Bienvenida. Buenos días y buenos días a todas y a todos. Nosotros hablamos con la gente evidentemente que está llegando y ellos nos cuentan que salen por diferentes motivos. Salen ya sea por un tema de falta de comida, falta de alimentos, falta de trabajo. También están saliendo por un tema de violencia generalizada. Ciertos perfiles salen también por una cuestión de opinión política, ellos algunos llaman persecución, violaciones de derechos humanos, o sea, inseguridad, etcétera, etcétera. O sea, están saliendo por un sinnúmero de razones, pero evidentemente es el éxodo más grande y más vertiginoso, diría yo, en cantidad y en velocidad en que se ha producido este éxodo. ¿Cuántas personas estamos hablando ya en este instante de que han salido de Venezuela? Mira, si yo te doy las cifras oficiales sumadas de varios países, de los países, estamos hablando más o menos de 2.300.000 venezolanos que han salido desde 2015. Desde el 2015 aproximadamente, es un flujo gigantesco, ¿no? Es enorme, es enorme ese flujo. Sí. Y esto ha ido aumentando, ¿no? Y esto ha venido aumentando. ¿Desde cuándo comenzó y cómo ha ido aumentando? Miran, esto ha venido ocurriendo desde hace varios años, pero primero empezó a salir gente de a poquito. Esto se aceleró sobre todo desde el año pasado. Para darte cifras, del Ecuador, por ejemplo, en el 2016 pasaron por Ecuador o entraron a Ecuador un poco más de 100.000 venezolanos. El año pasado teníamos una cifra de 288.005 venezolanos que cruzaron a Ecuador. Y este año ya hasta el 31 de julio tenemos 547.000. O sea, la mitad del año aproximadamente duplicamos lo que recibimos en el 2017. Sí. Y de esos aproximadamente un 20% se quedó en Ecuador
y el resto salió hacia Perú, Chile y otros países del sur. ¿A qué estamos atribuyendo el hecho de que haya aumentado de manera tan fuerte este flujo migratorio en este año? Tal vez el miedo de las elecciones en Colombia influyó de eso alguna manera. Influyó bastante. O la reelección de Maduro per se en Venezuela también puede haber influido. Sí, nosotros hemos visto picos y todos esos eventos corresponden a un pico también. De un aumento durante varios días, que es lo que pasó la semana pasada también. La semana pasada hubo un rumor de que se iba a cerrar la frontera colombiana. Yeah. Entonces mucha gente más salió justamente antes de que se suponiera que iban a cerrar. Eso era totalmente infundado. Creo que sigue corriendo ese rumor, seguimos viendo números altos. Todavía no saben a ciencia cierta cuál va a ser la política en materia de migración del nuevo gobierno. Tal vez ese es uno de los temas. Bueno, eso puede ser, o sea, sobre todo la política hacia Venezuela, pienso yo. Pero yo creo que no hay que especular y ahí también se está manipulando mucho el miedo de la gente y se corren rumores, etcétera, etcétera. Y no hemos visto ningún indicio de que se vaya a cerrar la frontera de Colombia. ¿Cómo está recibiendo Latinoamérica en general? Y después aterrizamos un poquito en Ecuador. ¿Cómo está recibiendo Latinoamérica este gran flujo migratorio que se ve, este éxodo, que primera vez que se ve de un país latinoamericano hacia toda Sudamérica? Mira, la región tiene una larga tradición de acoger al que busca refugio, de recibir, de asistir, de portarse con solidaridad. Y evidentemente esto es lo que se ha hecho. O sea, y eso lo vemos en todos lados. O sea, con los números que tenemos, no es una situación fácil para ningún país, pero evidentemente han recibido muy bien, han establecido, por ejemplo, permisos especiales de residencia para los venezolanos, se les ha dado asistencia, no se les ha deportado, en fin. Hemos visto que América Latina ha honrado esa tradición que tiene de acoger al refugiado y al migrante. Siento que esta crisis no es de ahorita, no es del último mes. ¿No te parece tardía tal vez la declaratoria de emergencia que se ha dado en Ecuador? Los ciudadanos, los quiteños, los ecuatorianos en general, ya veíamos estos problemas o estos flujos migratorios de manera masiva en Quito, en las calles, en distintos sectores, en el comercio ambulante, todos los temas que genera este proceso de movilidad humana. Y recién se declara una emergencia. ¿No es tardía tal vez? Mira, lo que pasa es que esto ha sido progresivo. Y se ha ido dando respuestas progresivamente. No es que no se hizo nada y de golpe esta semana o la semana pasada se declaró una emergencia, sino que se ha ido trabajando progresivamente para dar apoyo, para dar asistencia humanitaria, para ubicar a la gente, en fin, para diferentes cosas. Pero claro, lo que pasó la semana pasada fue que el flujo se aumentó de golpe. Entonces, evidentemente necesitas poner todavía más recursos y dar mejores respuestas. Y en realidad, lo que fue esta declaratoria de emergencia, como bien nos lo dijo el ministro de Relaciones Exteriores el otro día, fue justamente un reconocimiento de una situación que está ocurriendo. Pero ese reconocimiento es importante que venga de la mano de respuestas. Sin duda alguna. Para muchos... esta decisión fue tarde y tenía como justificativo dentro de la política del gobierno central el tal vez no reconocer tácitamente lo que sucede en Venezuela. Algunos técnicos dicen aquello y yo lo comparto, pero no te voy a trasladar esa pregunta. Pasamos de recibir aproximadamente 2.000 personas en la frontera a cerca de 4.200. De ellos aproximadamente un 20% de algunos artículos que estaba revisando de opiniones del ACNUR se quedan en Ecuador. El resto son tránsito. Sí. El resto se van a Colombia, se van a Perú, se van a Chile, se van hacia el sur del continente. ¿Por qué se da este tipo de migraciones? ¿Qué está considerando el venezolano a la hora de escoger a qué país ir a quedarse, a qué país migrar? Bueno, hay muchos factores, ¿no? O sea, evidentemente miran las situaciones del país, pero también los venezolanos, ya como esto no es nuevo y ha ido sucediendo a lo largo de 2 años, también van a donde tienen un contacto, una red
un apoyo, un amigo, una familia. Lo que hemos visto también en julio, a partir de julio, es que muchas familias cuyos maridos o esposas o un miembro estaba ya en otro país, ahora terminó el año escolar y entonces van a reunirse con la persona, con su familia. Claro. Entonces, si querés, tenés varias etapas en la migración, en los flujos también, porque si vos me preguntabas el año pasado cuál era la caracterización justamente de los flujos de venezolanos, yo te podía decir que había un 75% más o menos de personas solas en edad económicamente activa. Y ahora lo que vemos es mucho más familias. O sea, teníamos hace un año una gran mayoría de hombres también, hombres solos, y ahora lo que vemos es más de un 42 más o menos % de mujeres, muchos más niños y sobre todo niños en edad escolar. Porque claro, ahora van reunificándose las familias. Ya están trayendo los que ya iniciaron esa salida de Venezuela, sí. Están llevando a sus grupos, sí, familiares. Exacto. Ok. Esta es un poco la tónica de hoy por hoy, ¿no? Esa es un poco la tónica, y también lo que vemos es que principalmente al principio salía gente con estudios universitarios, un nivel socioeconómico un poco más alto, digamos, un nivel educacional más alto. Y ahora lo que vemos es que va saliendo gente cada vez más vulnerable, gente con cada vez menos recursos, gente que se cruza Colombia a pie y que luego se cruza Ecuador a pie para poder llegar hasta Perú. Así es. Y bueno, dentro de esta transición hacia Colombia y Perú, ¿tenemos un cálculo de cuánto es la estadía en Ecuador, tal vez? ¿Existe ese cálculo? Mira, depende de muchas circunstancias. Muchas variables, ¿no? Muchas variables. Hay gente que se va directamente y se toma un autobús en Tulcán y se va directamente a Huaquillas y de ahí sigue en viaje. Pero tenemos gente que también, porque tiene menos recursos, tarda más en llegar. A veces se quedan aquí, trabajan un poquito, juntan justamente el dinero para salir y luego continúan. Como te digo, tenemos gente que camina, entonces también... ¿Cuánto se tardará? ¿Una semana? ¿2 semanas? Seguramente. Sí, complicadísimo. Complicadísimo. Entonces, es muy difícil saber porque depende de las circunstancias individuales de cada uno. También hay mucha desinformación, entonces mucha gente también por ahí no sabe que tiene un bus directo a Huaquillas y los hacen también, o sea... Y claro, aquí comienzan ya los problemas de orden social, de orden económico. Y claro, eso tenemos que tratar de ir afrontando directamente los países y después las ciudades. Exacto. Y claro, son gente que vienen sin recursos, la gran mayoría vienen solos, vienen ya hasta con problemas de salud, y evidentemente ahí ya entramos a qué es lo que se puede hacer en el país. Y bueno, ¿qué podemos, hasta dónde podemos llegar? ¿Qué podemos hacer como Ecuador para recibirlos de manera adecuada con estos graves problemas que tienen? Mira, yo creo que pasa el recibimiento adecuado y la integración también pasa por el apoyo a las comunidades de acogida. O sea, no es solamente, evidentemente, la primera asistencia humanitaria que le podamos dar a la gente es muy importante porque la gente llega en muchos casos con enfermedades crónicas, catastróficas o mismas producidas por la larga caminata o el largo trayecto que han hecho, pero también, evidentemente, pasa por un refuerzo de las capacidades de las comunidades o de las ciudades para poder acoger mejor a esa gente e integrarla mejor. O sea, yo creo que hay que dividirlos, tal vez estoy equivocado, sí, en dos partes, en los que están de paso y sí, en los que después se quedan. Sí. Porque son dos tratos totalmente distintos, ¿no es cierto? A los que están de paso, tenemos que tratar de generar un nivel de estabilidad, evitar que caigan en trata, evitar una crisis alimentaria, evitar la desnutrición, sí, darles tal vez salud momentánea, darles atención en términos de salud, sí, para que puedan, los días que permanecen en Quito, sí, en Ecuador en general, puedan continuar su tránsito de manera adecuada. Sí, exactamente. ¿Estoy en lo correcto? Sí, estás en lo correcto, efectivamente. O sea, lo primero es esa asistencia, esa primera asistencia que necesitan todos cuando cruzan la frontera.
que necesitan, o sea, o kits o asistencia en salud, etcétera, etcétera, algunos necesitan una asistencia en transporte también. Entonces es facilitar el paso para que sea lo menos doloroso y lo más difícil, lo más fácil posible. Vos mencionaste algo que es muy importante, que es cómo los protegemos de la trata de las redes criminales. Eso es absolutamente crucial porque lo que estamos viendo es que justamente esas redes de trata se han activado muchísimo, esas redes criminales se han activado muchísimo y tenemos que proteger a la población. Se han activado algunos problemas sociales, si podemos citar, la delincuencia, la prostitución, ¿no es cierto? Todos estos problemas que son que la gente trata de obtener recursos para inclusive poder continuar su trayectoria hacia Colombia, a Perú y Chile. Es que hay dos temas, ¿no? O sea, hay gente que está desesperada y hay gente que se aprovecha de esa desesperación. Yo creo que no podemos culpar a las personas venezolanas individualmente por esto, sin duda. Sino que realmente hay, y esto es un problema regional, porque esto lo vemos nosotros muchas veces cuando llegan, aquí se ve y ya viene desde el principio del tránsito. Claro. Viene gente ya con víctimas de trata, viene gente muy vulnerable justamente a la trata. Y esto es un problema justamente que hay que tratarlo de forma regional también. Y hay mafias internas que se aprovechan de esas vulnerabilidades, ¿no? Y ya lo hemos sentido con los flujos migratorios de Colombia o los de Cuba en su momento, ¿no? Y han aprovechado justamente esa vulnerabilidad para incentivar este tipo de actos que son problemas sociales, sin duda, ¿no? Exactamente. Entonces lo que necesitamos es justamente estar muy preparados para detectar quién puede ser una persona que sea víctima de estas redes y por otro lado poner algunas medidas y tratar de mitigar los riesgos que pueden correr las personas para que justamente no caigan en esas redes. Una de las medidas muy importantes que tenemos que ayudan a prevenir la trata justamente es la información. O sea, la gente no sabe, no tiene información. Alguien le dice, te voy a dar un trabajo de secretaria en Lima. No, o sea, eso se dice por sí mismo. Eso claro. Pero si la gente no sabe, se lo cree. O sea, toda esta gente también hace un trabajo de acercarse a las personas, crear confianza, etcétera, etcétera. Pero también, o sea, es el aprovechamiento de la desesperación, ¿verdad? Sin duda alguna. Y bueno, también estos flujos migratorios, ya cuando se extienden, causan algún cisma social, digámoslo así. A veces crisis porque evidentemente llegan a ocupar espacios laborales en un país donde no existen muchos espacios laborales, llegan también a competir, ¿no es cierto?, los venezolanos, los cubanos, los colombianos, y se genera hasta cierto punto un poco de conflictividad, de xenofobia, es la palabra técnica exacta, ¿no es cierto? Sí. Tal vez aquí no se ha sentido con tanta fuerza, pero esta última semana se ha sentido un poco más, sí. se está sintiendo. ¿Cómo manejar el tema? Mira, ahí hay varias cosas. O sea, otra vez pasar por información, tratar de generar empatía, de que la gente entienda por qué estos flujos suceden. O sea, por qué los venezolanos están viniendo a Ecuador. Vos hablas con los venezolanos y ellos extrañan su país, ellos les dolió salir de su país. Vos les hablas de comer arepas, o sea, yo viví en Venezuela también, entonces hablamos de comida y hablamos de lugares y a la gente yo lo que veo es que le duele salir, no salió porque quiso. Es una migración voluntaria, ¿no? Exacto. Fue obligada por la fuerza de la crisis. Por la misma situación. Entonces creo que lo primero es entender eso. El Ecuador tiene una ventaja en ese sentido que lo entiende porque el Ecuador vivió una migración masiva, una salida masiva del país y sabe lo que es estar en un país diferente, llegar siendo el nuevo, el diferente, el que no conoce a nadie, el que tiene que arreglarse su vida. Ahora, el tema de las plazas de trabajo, yo ahí soy un poco más crítica porque yo no criticaría a la gente que acepta, que está desesperada y acepta trabajar por menos, sino al empleador que le ofrece menos y que se aprovecha otra vez. Entonces, evidentemente,
el Ecuador está en una situación difícil en este momento, pero justamente lo que se trata también es de tratar de ubicar ese apoyos de desarrollo, apoyos de generación de empleo, no solamente para las personas que llegan, sino para los que ya están, porque te digo, una comunidad más fuerte va a recibir mejor y va a poder integrar mejor a quien llegue. Correcto. Y claro, y ya entramos a los que se quedan, pues, ¿no? Sí. ¿Y cómo ayudar a que estas personas que también ya se estabilizan en el Ecuador eviten caer en estos temas de así mismo, en estas tramas o problemas sociales, y por el contrario, se incorporen a una actividad laboral adecuada, bajo el cumplimiento de las normas, sin explotación? Ahí viene un trabajo mancomunado, ¿no? Ahí viene un trabajo que no lo puede hacer el ACNUR solamente, Sin duda. o sea, tenemos que juntarnos todos para hacerlo, evidentemente. O sea, estamos trabajando, y vos lo sabes muy bien, desde hace varios años con el municipio de Quito, justamente con la Secretaría de Inclusión, más particularmente para para fomentar un ambiente más inclusivo, con socios, con otras agencias de Naciones Unidas. Estamos también trabajando para justamente poder apoyar la creación de microemprendimientos, hacer formaciones. Se están dando algunas becas también a, por ejemplo, jóvenes colombianos. Se está trabajando. Se trata de apoyarlos para que puedan asistir a las escuelas, se puedan inscribir en las escuelas. Entonces, es todo un trabajo donde entra todo el Estado en su conjunto, donde entran las ciudades. Las ciudades, evidentemente, son muy importantes porque son ellas las que acogen a las personas. Estamos trabajando con organizaciones de la sociedad civil. Estamos trabajando con el GAT de Pichincha, justamente para tratar de crear un ambiente inclusivo, para también, como te digo, es muy importante no solo asistir a las personas que llegan, sino también asistir a la comunidad que las rodea. Entonces estamos, por ejemplo, el ACNUR tiene un programa que estamos ahora justamente trabajando con el MIES, que es un programa de aliviar la pobreza, y no se trata solo de darle a los refugiados colombianos, sino también a la comunidad, al lado de incluirlos en actividades de formación, en incluirlos en apoyarlos en cómo generar un microemprendimiento, etcétera, Hay que etcétera. tratar de que se adapten, ¿no? Tanto la sociedad a este flujo Sí. migratorio, cuanto los venezolanos o quienes sean los migrantes en este caso, Sí. a las costumbres también ecuatorianas o de la ciudad, quiteñas en general. Y hay que hacer ahí un trabajo mancomunado muy fuerte, porque se dan casos muy particulares en algunos sectores de la ciudad. Hay uno muy puntual en el norte, algunos en el sur, donde hay comunidades ya de venezolanos, comunidades ya de cubanos asentadas, o barrios enteros casi, que esa es un poco la lógica que tienen ellos, ¿no? Tratar de agruparse. Sí, justamente, o sea, cuando llega una situación donde uno no conoce a nadie, evidentemente busca a ver si conoce a alguien o se acerca a quien es más similar, ¿no es cierto? Correcto. Y eso ocurre, es evidente. O sea, lo importante es que no se trata de que la gente que llegue aquí pierda su cultura, sino que justamente pueda integrarse y pueda, respetando la cultura local, y también mantener un poquito de su cultura, ¿no? Así O es. sea, No, y enriquecer la nuestra también. exacto. Aquí hemos visto con mucha alegría cómo estamos ya con algunas características gastronómicas en distintos sectores de la ciudad, y que son muy ricas de Sí. paso, que hay que agradecer ese enriquecimiento cultural. Pero bueno, estamos entrando en la etapa final de este programa. Ya nos va quedando corto el tiempo, pero tratemos, yo quiero que los ciudadanos que nos estén Sí. escuchando, que nos van a ver, evidentemente entiendan el por qué han salido estas personas y por qué ellos deben entender y tratar de asumir esto no como un peso social, no como Sí. una carga, sino como ayudar a este problema social que tienen nuestros hermanos venezolanos. ¿Qué les puedes decir a las personas que nos están escuchando? Mire, yo sobre todo les voy a pedir que traten de entender por qué esta gente salió. Esta gente no salió para venir a robarle empleos a los ecuatorianos, ni porque el clima en el Ecuador es más bonito, o porque en Perú es más bonito, o porque puede llegar a ganar más dinero aquí que en Venezuela. Han salido por una situación realmente de necesidad muy fuerte.
Entonces creo que el hecho de poder entender justamente de por qué sale la gente, que no es una salida necesariamente voluntaria, sino que hay circunstancias que han hecho que esta gente no se pueda quedar en su país, es muy importante justamente para poder trabajar con el otro y entender también que no vienen a quitar, vienen también a aportar, como vos dijiste. O sea, hay gente que tiene muchos diplomas universitarios, que tiene una experiencia que le pueden aportar al Ecuador, que de hecho ya le están aportando, porque hay muchísimos profesionales venezolanos que ya están trabajando aquí, muchos profesionales colombianos que ya están trabajando aquí y que pueden enseñar, aportar, pagar impuestos también. María Clara Martín, muchas gracias por acompañarnos en este programa, por darnos tus conocimientos, por compartir estas experiencias de este grave problema que estamos, de esta coyuntura más que problema que estamos viviendo en nuestro país y en Latinoamérica, y decirles, por supuesto, a todas las personas que nos acompañan en este instante que nosotros también en su momento como país tuvimos una grave crisis migratoria hacia España, hacia Europa, hacia Italia, hacia Estados Unidos y también hacia Venezuela, quienes nos acogieron de manera muy calurosa, con los brazos abiertos, y tenemos que ser recíprocos con nuestros hermanos venezolanos, abriéndoles las puertas, entendiendo la grave crisis que están viviendo en su país y que, como nos decía María Clara, no han salido porque ellos han querido, han salido por la coyuntura, obligados por la fuerza de las circunstancias. Y algunos están de paso. Ayudemos a que ese paso sea cómodo, sea sin problemas, y a los que se queden recibámoslos con las puertas abiertas, tratando de compaginar nuestras culturas, recibiéndolos con los brazos abiertos como somos solidarios los ecuatorianos. Un abrazo a todos ustedes, gracias por acompañarnos, nuevamente muchas gracias María Clara, y nos vemos la próxima semana en La Hueca Política. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó La Hueca Política, programa en el cual se trata con diferentes personajes de la política nacional, con la conducción de Eduardo del Pozo. La Hueca Política